Ya, Vamos a ponerle ahora sí, chiquillos. Importante que tengan ahí a mano el cuaderno, ¿ya? ahora El lo voy a buscar. lápiz. Ponemos Ya, la vamos fecha de hoy, estamos a 6 de abril. Ya comenzamos a abril y recordar por mientras las normas de los encuentros virtuales, como siempre, utilizar el nombre real, encender las cámaras, presentar material en cada encuentro, no escribir por chat, a menos que se les pida, mantener el comportamiento adecuado, ya, porque recuerden que el reglamento sigue igual que en las clases presenciales. Muy bien, que ingresaron todos acá a la hora indicada, recordar respetar a los compañeros, profes, cuando hablemos, importante que silencien los micrófonos cuando otros esté tomando la palabra, ser tolerantes frente a las opiniones de los demás y participar activamente del encuentro. Contarles novedades. Vamos a tener prueba de historia, ¿ya? Para que anoten ahí en su cuaderno ¿cuándo? la fecha, ahí está, el martes 27 de abril. Vamos anotando ahí en el cuaderno. Y el temario es civilizaciones precolombinas, que es lo que hemos visto hasta ahora. Mayas, aztecas, incas, con todo lo que implica eso, que eran las características. Recuerden que cada civilización tiene sus características ahí definidas, la organización política y social, las costumbres, la religión y los avances también. Ya si ahí necesitan ustedes estudiar y volver al canal de YouTube, lo pueden hacer. Recuerden que tienen que ocupar ese recurso, ¿ya? Y vamos a considerar también acá Atenas y Esparta, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Por eso lo noté. Se supone que este es un repaso de lo que nosotros ya vimos el año pasado, entonces debería ser más fácil para ustedes ya apropiarse del contenido. Así que vamos anotando eso por mientras. Me avisan ahí cuando estén listos para cambiar ahí de diapositiva. ¿Y la prueba va a ser enviada por una guía o lo vamos a hacer en clase? La prueba la vamos a hacer en clase, con el formulario como el año pasado, pero Ya. la idea es que ustedes estén ahí con la prueba proyectada, o si no, yo la voy a proyectar acá y ustedes van su cuaderno anotando la alternativa y después la traspasan, ya para que no se Ah, ya. demoren y no tengan dudas, porque a veces eso pasaba el año pasado, que varios podían tener dudas de cómo resolver la prueba o algunas partes, palabras que no entendían. Profe, ¿iba a haber un repaso de la prueba o no? Lo que pasa es que es la materia que vimos el año pasado, ¿ya? Es que Entonces, el año pasado tanta materia no vimos aquí, o sea, eso creo que Atenas se y va a formar. Esparta, no, pues esto que estamos ahí retomándolo y que ustedes lo habían visto también de años anteriores. Mm. Pero no es nada tan difícil, sino que yo me voy a tomar de lo mismo de las guías. Así que aprovechen ahí de estudiar de las guías, voy a sacar incluso preguntas súper parecidas de ahí, ¿ya? Así que no va a ser nada para perjudicarlos, ya ni que bajen notas, nada. La idea es que lo hagamos lo mejor posible y le haya quedado clarito el contenido. Igual, antes de la prueba podríamos ver como todos estos temas, hacer una actividad ahí para retomar por si alguien tiene dudas. Sí, profe. Ya, ya chiquillos, cambio nomás. Hoy me falta poco. Ya, Ya. ahora sí. Los demás chiquillos, ¿cómo estamos? Sí, profe, yo ya lo escribí. Ya.
La Connie que creo que está ahí. Yo la Connie. Connie, ¿estás lista? Sí, ya. Entonces, escribimos ahí en el cuaderno el objetivo de hoy, que es identificar principales características de las primeras sociedades humanas en cuanto al asentamiento, estilo de vida, disponibilidad de recursos y actividades económicas. Nosotros el año pasado vimos características de las primeras sociedades humanas en lo que era el paleolítico, neolítico, ¿se acuerdan de eso? Y ahora lo vamos a enfocar en lo que es las civilizaciones precolombinas, en los mayas, aztecas, incas, que ya nosotros vimos tres clases anteriores, todas las características y que tenían en general. Vamos a ver qué tienen en común todos ellos, porque ya identificamos lo más esencial, pero vamos a darnos cuenta que todas estas civilizaciones tienen algo en común. Ahí me van avisando, chiquillos, si van terminando, me levantan la manito ahí en el chat. Terminé. Y ahora sí, si a alguien les falta algo, y cambiamos. De hecho, y tu cuaderno, súper bien, Ezequiel, excelente. Ya. Tenemos acá entonces, dice, ¿cómo explicamos el surgimiento de la civilización? Nosotros todo lo que hemos visto son civilizaciones precolombinas. El surgimiento de la civilización, dice acá, es un proceso histórico que se puede explicar a través de muchas causas, por lo tanto, podemos decir que es un proceso multicausal. Entonces, ¿cuáles serían estas causas que hacen de un grupo de personas que vayan a formar una civilización? Tenemos ahí características generales de las civilizaciones. Así que vamos a poner de título ahí en el cuaderno características generales de las civilizaciones. Terminé. Ya. Características generales de las civilizaciones. Entonces, acá tenemos entonces, primero vamos a poner ahí en el cuaderno letra A, organización en torno a ciudades. ¿Por qué quieres ver todo eso? No, solamente algunas cosas que yo les voy a ir diciendo. Ahora nomás tienen que escribir ahí al margen, letra A, organización en torno a ciudades. Esta es la primera característica que tienen estas civilizaciones, todas las que nosotros hemos visto. En la primera imagen, Profe, ¿sí? me dice el título, porfa, que se me había quedado pegado. Ah, ya, el título, características
generales de las civilizaciones. Vale. Está bien. Acá está entonces la letra A, organización en torno a ciudades, y tenemos las imágenes, como les estaba diciendo, de una pirámide maya. Aquí también están los aztecas, si ustedes se dan cuenta, ahí al fondo está el lago, y también de los incas, con el Machu Picchu. Entonces, como características de este primer punto, tenemos que las civilizaciones tenían como centro las grandes ciudades, se desarrollaba la arquitectura. En este caso nosotros vemos grandes construcciones de forma de pirámides, por ejemplo, acá en el Imperio Inca no habían estas construcciones de pirámides, pero sí ellos tenían una organización ahí de sus casas, los lugares ceremoniales, todo. También diversificación del trabajo, ¿ya? Había personas destinadas a lo que es la artesanía, al comercio, estaban los militares, también personas que se dedicaban a la parte religiosa, a realizar ceremonias, y eso también es importante en una civilización. Nosotros lo vimos en estas tres civilizaciones precolombinas, donde están claramente definidos en la pirámide social, en la parte más alta, quién era el líder también, muy importante. Las ciudades también incluían campos a los alrededores para la obtención de materias primas. En este caso, hay una civilización que no haya tenido la opción de campos y hayan tenido que inventar otros sistemas de agricultura. ¿Se acuerdan de eso? Yo en lo que yo conozco, no conozco otra civilización que tenga esas características. Pero de los que vimos nosotros, había unos que por el tema de espacio no podían plantar. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué tenían que hacer? Y eso eran los incas. La, en- no se está refiriendo a la... Ay, no, va a sonar muy tonto. No, dímelo más colonial, está bien. Es que dijo que no tenían espacio, pero yo no sé si era por espacio o no. Iba a decir las chinampas, pero no sé. Súper bien, excelente Polonia, la chinampa, Ay, justo. Sí, porque como ellos vivían en una isla, acuérdense que una isla que estaba en un lago, la isla se hacía muy pequeña para la cantidad de población que había. Entonces, ahí empezaron a inventar este sistema que dice la Polonia, que es de chinampa, que eran ahí esos cuadraditos que estaban flotando ahí, las flotantes en el lago, y desde ahí pudieron obtener sus materias primas para poder alimentarse también, ya, y todas sus siembras, el maíz principalmente, ya en las semillas de cacao y un montón de otras especies más de plantas para poder cultivar. También tenemos que gracias al comercio se obtenían recursos que en la región no existían. Ya, importante eso que, sobre todo en todo lo que es la civilización maya, ahí tenían este sistema donde comercializaban con otros pueblos, ¿ya? De otros lugares más lejanos, igual los aztecas y los incas, y recordemos también, como vimos en la clase anterior, los incas tenían mucho territorio, entonces había un encargado y una persona que era como un mensajero también, que iba de un lado a otro del imperio, llevando cosas igual, y así también lo hacían los comerciantes. Debían también tener al menos una población de 5.000 habitantes para ser considerados una civilización. Escribimos ahí entonces letra B. En el cuaderno al margen, conformación de una sociedad estratificada. Conformación de una sociedad estratificada. Y esto también lo vimos ahí en las tres civilizaciones, en los mayas, incas y aztecas. Tenemos acá que de acuerdo a las tareas desempeñadas, o sea, a la labor que realizan y la cantidad de bienes, ahí las personas iban a pertenecer a distintos estamentos sociales, o sea que se iban a identificar como privilegiados y los no privilegiados. Y desde ahí nosotros hacemos esta clasificación que es la típica pirámide social, donde va el líder en la parte superior de la pirámide y las personas que tenían menos privilegios o menos derechos también en la base de la pirámide. Y ahí ellos se iban diferenciando. Como en el ejemplo de aquí, en la parte de arriba está Alach Minik, recordemos que él era el líder de los mayas. ¿Ya? También podemos encontrar en esta parte más alta a los sacerdotes, a los nobles, y después ya más abajito de la pirámide comenzamos con los comerciantes, que igual tenían
su prestigio por las actividades que realizaban, y ahí iba bajando hacia los artesanos, los campesinos, que era la mayoría de la población, y terminamos con los esclavos. Entonces ellos ahí iban a ser entregados generalmente a los sacrificios para los dioses, en la sociedad maya. Y así mismo se repite en los aztecas. Recordemos que los aztecas teníamos de líder al Tlatoani, y en los incas estaba allí el Zapa Inca, en la parte superior. Pero a pesar de que toda esta pirámide social es muy similar, ahí de repente en las formas de trabajo quizás se podían diferenciar. ¿Ya? Recordemos que, por ejemplo, los incas, ellos trabajaban este sistema de la reciprocidad, donde todos se ayudaban entre sí. ¿Ya? Y ahí lo dejamos como ejemplo también. Y acá tenemos la de los aztecas, si ustedes se dan cuenta, el rey sacerdote del Tlatoani, después nobleza, comerciantes y mercaderes, artesanos, campesinos y obreros, siervos y esclavos. Y los incas, también acá, el Zapa Inca, la nobleza de sangre, nobleza de privilegios, los ciudadanos comunes, los migrantes, los servidores del Inca y de la nobleza, y después tenemos los esclavos. Así que si ustedes ven, hacen la comparación como entre estas tres pirámides, son súper parecidas. Lo único que cambia ahí es el líder que tienen el nombre, pero se parecen mucho. Después, chiquillos, escribamos ahí al margen C, existencia de un poder centralizado. Existencia de un poder político centralizado. Todas las civilizaciones entonces tienen un líder, y eso es súper importante, porque como todas estas civilizaciones ocupaban un terreno tan grande, necesitaban una persona que tuviera carácter y capacidad también de organizar toda esta civilización. En la cúspide de la pirámide, o sea, en la parte más alta, se encontraba un poderoso gobernante que dirigía las tareas fundamentales. Ya ahí se iba a encargar de la defensa, la alimentación, del comercio, podía aplicar normas a los habitantes de todas partes de la civilización, del que vivían en la ciudad, en los campos, y también la religión era parte del poder de este rey o emperador. Ahí en la primera imagen a la Chivinik tenemos de los mayas, en la segunda tenemos el Tlatoani, en los aztecas, y abajo el Zapa Inca. La Polonia me levantó la mano. ¿Polonia? Nunca hubo una emperadora. No, por lo que se sabe hasta el momento, no. Que ahí había una, así como en los egipcios que teníamos a Cleopatra y no, aquí como que no se desconoce igual porque quedan poquitos registros, como ellos lo que más se transmitían era de forma oral, entonces no se sabe si hubo alguna emperadora en esa época, pero quizás puede haber existido alguna líder dentro de las comunidades que se haya destacado, que no se menciona generalmente. Ya, después, la letra D. Escribimos ahí utilización de un sistema de escritura o de contabilidad. Ya, importante ahí que lo escribamos y nos fijemos, porque acá hay tres imágenes. La primera es de la escritura de los mayas, la segunda de los aztecas y la última es del sistema como de contabilidad de los incas o de mensajería también que tenían ellos. Entonces ahí justo lo que estábamos hablando, generalmente ellos transmitían todo de forma oral y algunas cosas las dejaron por escrito, por eso que es como medio difícil enterarse de algunos detalles de estas civilizaciones. Pero más que nada ellos ocupaban estas formas de comunicación para registrar movimientos de personas, ya cuántos entraban, cuántos salían, las personas que iban naciendo, que iban muriendo, y los productos, como para llevar cuentas. Y también nacen sistemas avanzados de contabilidad que condujeron a la posterior invención de la escritura. Ya aquí tienen como los símbolos que representan también algunos sonidos, y en el caso de los incas que tenían estas cuerdas, los quipús, que lo utilizaban, como habíamos visto en clase, según los nudos que iban haciendo, se presentaba ahí un número en específico. Acá también tenemos las civilizaciones que en matemáticas, como para el sistema de contabilidad, comenzaron a ocupar el cero.
Así que es súper importante eso. Ya, pasamos a la otra. Y escribimos ahí la letra E, agricultura de alto rendimiento. Va a escribir a la vez. Entonces tenemos que surge la necesidad de una base alimenticia suficiente para sostener a los habitantes. Acuérdense que cuando el ser humano se vuelve sedentario, o sea, que empieza a vivir como en un solo lugar, no se desplaza a otros lados, tiene la necesidad de estar cerca de un lugar que lo pueda abastecer de alimentos. Y en este caso desarrollaron mucho lo que es la agricultura. Y también utilizando calendarios se van a enterar de los ciclos de los ríos, por ejemplo. Ellos, acuérdense que también se guiaban por la posición del sol, de la luna, de las estrellas, y eso también, sobre todo de la luna, ayuda para la agricultura. Entonces tenemos acá en la primera imagen de la tabla y la rosa. ¿Se acuerdan a qué cultura pertenecía? ¿Mayas, incas o aztecas? Ush. Porque la Polonia ya nos dio una pista del otro de la chinampa. Está el de abajo de la chinampa, de la isla flotante. Pero la primera aquí sería mayas o incas. Eh, Maya. Maya, súper bien. Entonces acá los mayas van a ocupar esta técnica que era de quemar el terreno y después las cenizas servían ahí como de fertilizante para la tierra y ahí crecía todo mejor. Antes sí talaban el bosque y después realizaban todo este procedimiento. Y después practicaban lo que se llama la milpa, que era la plantación de maíz. Abajo tenemos la de los aztecas, quien había nombrado la Polonia, de las islas flotantes, donde hacían estos cuadrantes y que lo afirmaban ahí en las esquinas con árboles que con la raíz se apegaban al fondo del lago, y aquí iban a echar abono y después iban a empezar a sembrar. Y al lado están los andenes, que eran de los incas, por si acaso. Como ellos no tenían un territorio plano, empezaron a hacer este sistema de cultivo como en escaleras, si se dan cuenta. Entonces, cuando llovía, ellos aprovechaban que el agua de la lluvia iba cayendo por estos escalones y aprovechaba de regar todo lo que estaba acá. Ya, así que ahora vamos a ver la guía que tenemos nosotros. Tenían una manera un poco única los incas de cultivar. Sí, muy, muy distinta y súper ingeniosa, porque igual ellos empezaron a hacer como unos canales a los lados para aprovechar esa agua y llevarla a otros lados más lejos de donde están, así que es bien distinta a lo que nosotros conocíamos también de las civilizaciones que estaban, por ejemplo, en Egipto, Mesopotamia, sí estaban cerca de los ríos, ¿cierto? Pero acá tenían que adaptarse también a la geografía por ejemplo, que estaban lejos de un río o en unos lugares donde había muchas montañas, entonces se adaptaron súper bien. Tenemos aquí que dice adaptaciones y transformaciones humanas. Esta guía es, y que la encontraron, la que dice nivelación 4. Adaptación al medio de las civilizaciones precolombinas. Y le vamos a decir al Ezequiel que nos lea el cuadrito que está acá. Es que estoy buscando la parte. Pero desde la pantalla por mientras, Ezequiel. Ya. La de adaptación, solamente eso. Sí, el cuadrito. ¿Está entero? Sí. ¿Qué entenderemos por el concepto adaptación? Adaptación se entiende como la acomodación o ajuste de algo a las condiciones de su entorno. El ser humano tuvo que adaptarse a, o acomodarse a múltiples circunstancias que ocurrían en su alrededor para lograr sobrevivir en el medio en el que habitaba. Lo que además permitió ir realizando ciertos descubrimientos que le fueron ayudando en este proceso. Entonces, gracias Ezequiel, como leyó ahí el compañero, el ser humano tuvo que adaptarse, y vamos subrayando ahí, el ser humano tuvo que adaptarse o acomodarse a las circunstancias que ocurrían a su alrededor para poder sobrevivir. Porque si ellos no practicaban, por ejemplo,
la agricultura, la ganadería, ¿qué les pasaba? Morían. Morían, se podían morir de hambre, ¿ya? Si ellos no se organizaban, todos iban a andar para cualquier lado, no habían tareas específicas, ¿ya? Y por eso mismo, importante la adaptación en todo lo que son las civilizaciones en general. Y aparte de eso, cada vez que el ser humano se va adaptando, va también realizando descubrimientos. Por ejemplo, estas civilizaciones, ¿qué descubrimientos que nosotros hayamos visto hicieron a lo largo de su vida como civilización, de las que se acuerdan? ¿Realizaron estudios de algo? Yo una vez hice un trabajo sobre los mayas, ¿Ya? de cómo era su sistema de funcionamiento, cómo elaboraban, cómo hacían la agricultura y todo eso. Eso básicamente. Ya, en un avance como en la agricultura, pero aparte de la agricultura, porque los mayas, por ejemplo, hicieron un calendario, pero Mm, gracias a qué pudieron hacer un calendario, qué tuvieron que estudiar. hacia su entorno, creando su La sistema. ciencia. La ciencia, súper bien. ¿Y aquí enfocado a qué? ¿Qué tenían que ver para poder hacer un calendario? Porque ellos se van Era- dando cuenta del paso del día, pues, que como de repente estamos de día, Que después de noche, tenía algo, El día y la tenía algo que noche, ver con el cero. ya, pero algo y más. inventaron ser. ¿Por qué tenían Eventualmente. las pirámides tan altas? ¿Qué hacían, aparte de sacrificio en la parte alta? ¿Qué otras cosas más hacían? ¿Para qué? También los dioses, Pero para mirar Ah, ¿qué la miraban? luna. Ya, miraban la luna, miraban las estrellas, el también, sol. claro, El veían sol. ahí los ciclos. Seguramente en algún momento también le debe haber pasado el tema de los eclipses, también se dieron cuenta de eso. Y todos esos descubrimientos le ayudaron a ellos a tener algunos avances, ¿ya? Aparte de eso, hay otros descubrimientos, nosotros vimos en los incas, por ejemplo, ¿se acuerdan de esos cráneos que vimos que estaban como alargados y algo les Ah, pasaba? sí. Ya, ¿y para qué hubiese servido eso? ¿Les servía de- para identificarse. Ya, pero, o Era sea, Era su para signo, identificar, su marca. era mm, para identificar a los que eran sus aliados y los que no. ya, y de ahí ellos habían hecho un descubrimiento porque se acuerdan que tenían como unos agujeros en la cabeza. ¿Qué hacían con eso? Sí. Ah, el cerebro. Claro, ¿podían haber hecho algún estudio con eso? No creo que no. En ese tiempo no tenían esa No, tecnología. pero conocer algo, Yo creo que a lo más podrían haber visto ya, ¿y de qué se podían haber dado cuenta? Si yo, por ejemplo, no conozco y empiezo como a abrir esa parte de la cabeza, ¿de qué me doy cuenta? de que le tengo miedo a la sangre por mí. Ya, o que adentro del cuerpo humano también tenemos órganos, entonces ellos se Empiezan a darse cuenta de cosas normales que tal vez ahora son normales, pero para ellos claro, era un conocimiento nuevo. justamente para ellos era un conocimiento nuevo. Nosotros sabemos que tenemos cerebro, corazón y todo, pero gracias a que ellos empezaron a hacer como esta incursión ahí, incluso hasta los sacrificios humanos cuando tenían que abrir el corazón, quizá ellos la primera vez no se dieron cuenta, no sabían que adentro del cuerpo humano teníamos órganos. Entonces, eso sirvió como avance para lo que hoy día es la medicina, por ejemplo. Entonces, ellos tenían estudios de anatomía, tenían que estudiar el cuerpo humano, como que sus mismos rituales lo obligaban a ir descubriendo más cosas con el tiempo. Así que eso es súper importante. Después dice, número uno, responde. Letra A. ¿Crees que los aztecas, mayas e incas tuvieron que adaptarse al medio? ¿Por qué? Ellos habrán tenido que adaptarse al entorno. Yo creo que sí, porque ellos estaban en un lugar muy desigual, tenían muchas montañas cerca, o creo que me estoy confundiendo, ¿Ya? pero ellos no tenían un terreno plano. Ah, ya, tuvieron que adaptarse por la geografía, dices tú. Sí. Sí. Eh, entonces vamos completando ahí, porque estas civilizaciones, vamos completando la guía, tuvieron que, a la geografía, por ejemplo, ¿qué más, aparte de la geografía? El clima, ¿no?
del clima, ¿qué otra cosa tuvieron que hacer? Si uno llega a un lugar, tiene que quedarse ahí y no tengo nada más. ¿Qué tengo que buscar para poder sobrevivir? Comida. Comida, súper importante. Entonces también, aparte de acomodarse a la geografía del lugar, del clima, tenían que buscar alimentos. Creo ¿Sí? que había dicho que cada civilización se había hecho como un idioma. Ya, y tener claro, un idioma en común, importante eso. Hay civilizaciones, por ejemplo, los incas que tenían el quechua, y eso era como para todo el imperio y súper El importante quechua porque con el que servía se confundía el Joshua. pues claro, para unificar al imperio servía este idioma en común. Buscar alimento y y tener costumbres en común. Ahí tenemos la religión. Y el cambio de clima también como que cambiaba su comida, ¿no? Tenían que Claro, hacer la opción de agricultura y eso. justamente porque habían tiempos donde ellos iban a dar cuenta del paso de las estaciones también. Entonces podía de repente hacer más frío y se le eh, echaban a perder las cosechas, todo eso, o lo que sembraban, no les servía después. Entonces ellos tuvieron que adaptar formas para poder plantar ciertos tipos de alimentos y saber en qué época era mejor como tenerla a su disposición. Y además de eso, otra cosa a la que tuvieron que adaptar, o sea, otra forma para poder adaptarse al medio es, tiene que ver con los grupos humanos. ¿Qué tenían que hacer con los grupos? Porque todas las personas que viven ahí tienen como la misma posición, según lo que nosotros vimos en la sociedad que van formando. Todos como son iguales, ¿o no? Yo no lo escucho muy bien. Porque nosotros teníamos ahí los esclavos, los campesinos, entonces todos están como en el mismo nivel. No, 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 privilegiados y no privilegiados. ya, entonces también necesario una organización social. Tuvieron que acomodarse a la geografía del lugar, del clima, buscar alimentos, tener costumbres en común, además de organizar la sociedad. ay, profe, no tengo espacio. Ahí no importa que te pases o al ladito si es que tuvieras un poquito. Ya, importante es. Después de la B, dice de qué forma estas civilizaciones se pudieron adaptar al lugar donde vivían. Estudiándolas, ¿De qué forma? viendo cómo se comportaban, si habían animales hostiles. Ya viendo a su alrededor, viendo a su alrededor, ¿qué más? ¿De qué otra forma? De lo que hablábamos, por ejemplo, eso de que habrían cuerpos, algunos que observaban las estrellas, realizando qué? Rituales. ¿No? Realizando rituales, ¿ya? Y también realizando descubrimientos. Bueno, que es muy fácil decir realizando descubrimientos, pero igual creo que sería mejor en verdad poner cuáles fueron esos descubrimientos, porque si ponen Claro, realizando descubrimientos sería algo muy ¿Qué general te y ni muy dice? siquiera general. sabríamos lo que hablaríamos. Justamente. Entonces, ¿como qué tipo de descubrimientos podríamos poner? El El sol, fuego, Ya, el fuego, así muy bien. fuego. ¿Qué otro descubrimiento? armas. Ya, las armas. Bueno, ellos creaban armas, no es como que lo descubrieran, pero la creaban. Ya, También. o avances. Le vamos a poner descubrimientos y avances. Sí. Fuego, armas. Ellos tenían estudios de algo. Podían empezar a estudiar algunos elementos. Sí, pues tenían que estudiar la armería, eso de armas, Ya, pero aparte de eso. eso, Y estudiaban matemáticas. ya, las matemáticas. Bien. ¿Qué más? Acuérdense que ellos
lo hablamos, relacionado a los calendarios. ¿Cómo ellos pudieron hacer un calendario? Mirando Bueno, el cielo, la luna. Observaban entonces, observando los astros y también avances en qué más. Si ellos tenían que hacían sacrificios, tenían que Los sacrificios, ¿qué, las ofrendas. qué les enseñaba eso? Creer en los Tenía dioses. estudio en conocimiento, conocimiento en qué. El Acuérdense cuerpo, sí. del cuerpo, ¿ya? Avance entonces en medicina, también podemos decir. anatomía. La anatomía, medicina, anatomía, súper bien. Ahí vamos completando eso, chiquillos. Me avisan cuando estén listos. Mes- Listo. Ahí sí, ya, súper. Listo. Ya. ¿Puedo borrar entonces? Los demás. No, ¿Estamos? pero Ya. Yochoa, ¿terminaste de escribir? Recuerda que con nota. Listo, No profe. tengo la guía, Ah, Ahí está. muy bien, Giovanni. pero le estoy sacando captura y después lo voy a escribir en la guía. Ya Pero- espero que sí, porque si volvemos vamos a tener que revisar esto. ¿El Víctor está ahí? ¿Listo, profe? Súper. ¿Sí? ¿Estás listo, Víctor? ¿Sí? Ya. Entonces voy a borrar todo y vamos a bajar aquí en la guía, en este cuadrito. Dice, completa la siguiente tabla con características del sistema agrícola que le permitieron a las civilizaciones precolombinas desarrollar. Los mayas, vamos a recordar igual en la imagen de acá. ¿Cuál de las tres Era correspondía a los mayas? quemaban Profe, yo me las pastas aztecas. para cultivar Ya, con dos quemaban fértil. justamente, entonces eso se llamaba la... Si primero, ¿qué hacían? Cortaban árboles. ¿Cómo se dice el cortar La árboles? rosa, algo así. Ya, tala y rosa. Súper bien. ¿Está la rosa cómo? Tala y rosa. Vamos a escribirlo acá. Tala y rosa. Profe, la de la azteca era chinampas, algo así. Súper bien. Los aztecas eran las chinampas. Los aztecas eran las chinampas. Y de los Y incas, esta era la escalera, la La terraza. escalera. las terrazas, ¿cierto? Terrazas de cultivo que se conocen como andenes. Ahí tenemos entonces, y si volvemos acá a la imagen, ahí tenemos la primera, la tala y la rosa, abajo las chinampas y al lado los andenes o terrazas. ¿Cómo se desarrolló? La primera, la tala y la rosa de los mayas. ¿Cómo, cómo se hace? Simple. Claro, la explicación de esto, así como general. O sea, Talan y después queman. Ya, talan y queman el lugar. Talan árboles, no sé talando por qué, pero me recordó a Minecraft. y quemando y quemando para fertilizar la tierra. Talando árboles y quemando para fertilizar la tierra. Con las cenizas eso lo podían hacer. Después, las chinampas. Las chinampas Eh, que eran se hacen son troncos, es como troncos cortados que rodean una base que flota en el mar. De perfectos, tierra, ya, de entonces, tierra. Abajo del mar. ya Yo conozco todas en las el mar, explicaciones de eso. o dónde estaban los aztecas, ojo con eso, Son los como en aztecas ríos. estaban en un mar, Eran río o lago. en lagos, estaban en el Lago, lago y ya, se encontraban por dos árboles. Dos ya, árboles por cada chinampa. Y El se agua cortan. nunca acostumbraba a cultivar con las ginampas. súper. Entonces, ustedes aquí me están dando explicaciones súper buenas, pero ¿era como una chinampa que tenían o tenían varias? Tenían Vale. varias. Tenían varias. Entonces nosotros Eran Vale. como, Cinco por lado del lago.
Ya, bien. Entonces podemos decir que eran como unas pequeñas, Balsa, algo así. ya, No, le vamos a decir islas flotantes. Ya. Islas flotantes. Entonces completamos aquí cortito, eran pequeños cuadrantes afirmados por árboles para cultivar. Eso así lo vamos Eso fue a definir. chiste. Islas flotantes eran pequeños cuadrantes afirmados por árboles para cultivar. Y después las terrazas de cultivo, los andenes en los incas, cómo se desarrollaban. bueno, era simplemente aprovecharon un monte de tierra ¿Ya? y lo fueron escarbando en forma de escalera para que cuando haya lluvia se vaya cultivando todo de parejo. Ah, ya iba como regando la lluvia todo hacia abajo Sí. en la escalera. Entonces vamos a ponerle aquí, crearon, entre comillas le vamos a poner escalones de cultivo para facilitar el sistema de riego. Le vamos a poner, por ejemplo, con la lluvia. Entonces, con eso, nosotros podemos concluir que eran muy distintos en la forma de pensar con respecto a la agricultura y estas tres civilizaciones, o apuntaban a lo mismo. Cada uno lleva a tener la misma idea de cultivar, tener muchas comidas, porque ahí en los lugares que yo estaba no era muy sencilla la comida, entonces cultivaban como su medio de alimento. Ya. Pero a ellos utilizaron diferentes maneras para cultivarlos. Ah, sí. Pero a nivel de eficacia, para mí, el mejor fue de la chinampa porque de los incas, ¿cómo saben qué días van a llover? No saben si se les van a echar a perder la comida porque la lluvia o se echó algo ahí que no debería estar ahí. Claro. Podían tener periodos O, de cuan- sequía y no llovía. o cuando el de los mayas creo que sí era eficaz, pero no al nivel porque si se prendía a fuego, quién sabe lo que en verdad están comiendo, porque, o sea, si ellos utilizan las cenizas, ¿cómo van a saber si hay una ceniza entre medio de la comida? Ah, Algo ya, que se impregnó. ya. Por eso pienso que el El, más seguro es la chemnam. el más Eso no es efectivo fue la chinampa. Aquí alguien me había dicho algo. ¿Y el otro? ¿No te pasaría nada si te comes una semilla? La semilla No, no, pero estaba hablando no. Está de hablando árboles como con quemados. cenizas, claro. Lo que pasa es Es que que yo, ellos limpiaban el terreno. Después de que se quemaba, la idea era como sacar el exceso de ceniza, porque, claro, eso puede hacer mal y ellos como que empezaron a entender eso también porque igual obtenían harta cosecha de lo que plantaban. Y como dice el Ezequiel, igual dentro de todos los sistemas, como que uno muy bueno y novedoso para ocupar el espacio era el que tenían los aztecas de la China, porque ocuparon Eran súper muy bien, ingeniosos. claro, se adaptaron al problema que tenían del espacio y decidieron cultivar en un lago. Entonces, ¿cómo empezaron a pensar todo eso y que sea una técnica que hasta el día de hoy igual está vigente ahí como en esa zona? Así que voy a borrar esto, chiquillos, vamos a bajar. Y dice, en las imágenes que están acá, no sé si a ustedes se le ve bien, ¿está en blanco y negro o a color? Está a color. Cambia que ¿A color? aquí Siempre está blanco y tiene negro, color. aquí Ah, ya, Ah, no, a mí está en blanco y negro también. blanco y negro algunos, ya chiquillos. con negro.
Aquí No igual la lo había pueden visto. ir viendo si es que no se ve ahí la guía. Es tan Dice, oscuro como el Está, invierno. profe, eso está en la guía. sí, está la guía igual. La Hola, parte profe. 3 A ver, indica en la línea a qué civilización corresponden los avances que les permitieron desarrollarse en su proceso adaptativo. Y aquí tenemos varias imágenes con los nombres. Y dice Y Kipú. ¿A qué corresponde? Ah, esos son de los, ¿cómo se llaman? De los incas, De los incas, súper bien. para identificar los números, creo que era. Incas, ya. Como sistema de contabilidad. ¿Para qué servía? ¿Para qué servía? Como sistema de contabilidad. Le vamos para contar. claro, porque ahí acuérdense que cada nudo simbolizaba un número. Después Yo dice, con suerte sé una palabra en ruso. claro, después dice Observatorio del Caracol, Península de Yucatán, México. Ah, observatorio en el Caracol de la península de Yucatán en Sí. México. Eso era de los aztecas. Ya los aztecas, pero otra civilización más, Profe, de los Ahora mayas. sí, de los, ya, es de los mayas. mayas. Esta era de la parte de los mayas, sí, porque ahí tenemos los mayas y los aztecas que ocuparon territorio en México, está bien. Yo pensé que era los aztecas por México, pero interesante. Lo que pasa es que los aztecas estaban como más al centro y los mayas estaban más al sur y ocupaban otros países, acuérdense que era Guatemala, El Salvador, todos esos lados. Y los aztecas estaban más como al norte. ¿Y para qué servía el observatorio? ¿Qué para ver estudio? el sol, la Ya luna, para Sacrificios. sí, desarrollar estudios en qué? la, Astronomía. Astronomía, súper bien. Desarrollar estudios en astronomía. la admiración. Entonces ahí tenemos eso. Me avisan ahí para poder borrar y seguir bajando el like. Listo. Mm. Me estoy haciendo mi propio sacapunta automático. Voy a A borrar ver, veo. esto y voy a bajar. Y acá A ver, tenemos otra imagen. Dice calendario solar de 365 días dividido en 18 meses. Los, a ver si se ve. Los que A ver, más se relacionan mucho al anterior. ¿Qué de los mayas también? De los mayas, todo Incas. igual, todos desarrollaron sus calendarios. No, Pero, los mayas. claro, pero aquí tenemos este que era de los mayas. ¿Y para qué sirve un calendario entonces? para saber en qué día estamos, qué Para los mes. días, para contar los días. Ya, para contar los días, ¿para qué más? Para saber cuántos meses hay. Ya, Para saber cuándo va a llover. también, Había una sí, polémica con los mayas en con el el calendario, calendario, sí, porque porque hablaban termina en el 2012. el 2000, claro, el 2012 y se supone que ahí se acababa el mundo, según lo que decían. Pero lo que pasó en verdad es que los mayas, los estudios de los mayas llegaron hasta el año 2012, nada más. Entonces después ya se acabó la civilización y no pudieron Los seguir mayas lo estudiando. escribieron mal. Tenían fecha de expiración. Dicen que lo escribieron mal y sería 2021. Podría Para ser, organizar los días pero ya El somos los maya años. es Vamos a epiléptico. morir. y años, además de, aquí tenemos entonces organizar los días, meses, años, además de las estaciones, ¿ya? Porque ahí ellos iban también sabiendo de enero a marzo, por ejemplo, qué tipo de clima tenían. O también para guiarse ahí por los cultivos también lo relacionaban al calendario. Para organizar los días, meses y años, además de las estaciones y organizar las épocas de siembra. Después la siguiente dice sistema agrícola. Y la Los imagen que, aztecas, la imagen que nosotros ya los hemos chinampas. visto, justamente, las secas, los aztecas son las chinampas,
que servían de una forma ¿de qué? De siembra. Sistema de Cultivo. cultivo. Servían de sistema de cultivo. Ahí lo tenemos. De cultivo, ¿no? Claro. Que servían de sistema de cultivo. Y Ya. Voy a borrarlo, chiquillos. Nos queda poquito tiempo. Tahuantinsuyo, eso te lo... Sí, No, y acá, red de caminos de Tahuantinsuyo. ¿Se acuerdan de eso, Tahuantinsuyo? Creo que era de los aztecas o de los mayas. ¿Seguro? Maya. ¿Seguros, seguros? Sí. Acuérdense Ay, que había una civilización que la dividían el imperio en 4 suyos, que eran 4 regiones, una al Ah, norte, al sur, Inca. ya, de los Inca. incas. Incas. Ya. ¿Y para qué servía esta red de caminos? Para saber dónde estaba la otra civilización, las otras ciudades. Para Ya, conectar con lo otro, con la otra, eso. sí, eso. Ah, sí, perfecto. para conectar con las Para otras ciudades. conectar con otros lugares del imperio. Excelente. No, dije eso. Bueno, yo ni... Para conectar con otro lugar. Para conectar con otros lugares del imperio. Importante eso, los caminos son súper importantes ahí. Y acuérdense que incluso los incas hasta qué país llegaron, Hasta Chile. México. hasta Chile, ya, y después no pudieron seguir avanzando los incas porque llegaron hasta cierta parte. ¿Con quiénes se habrán Hasta encontrado? donde están los españoles. Los mapuche. Con los mapuches. Con los mapuches Otra se sí. encontraron. Ah, los españoles. Es lo mismo, profe. No, Ay, pues no, no es lo mismo. Acuérdense que los Esos son los españoles criollos. después llegaron, eso es como en la época más adelante de la conquista, pero aquí, sin mezclarnos con los españoles todavía, ellos no pudieron seguir avanzando porque se encontraron con otros pueblos que eran más feroces que ellos, que eran más guerreros y todo, los mapuches. Así que los mapuches no iban a dejar que los incas pasaran más abajo. Voy Vamos a... a seguir. Aparte, los mapuches tenían un nivel de armas muy grande. Sí, Ay, sí. Tenían lanzas, arcos. estaban súper Profe, vamos a preparados. seguir haciendo guía. Ellos están un poco más actualizados. Dejen de hablar. Ya, nos queda esta parte, pero como es arte igual, Ay, es lo, mucho. sí. A ver, Rápido, dice rápido, aquí, rápido, en rápido. la 4. En una sociedad que se adapta al medio, es muy importante su organización social, ya que se designan labores a sus distintos integrantes, según sus habilidades, para lograr distintos objetivos en común. Para beneficio de ellos, dibujan los recuadros la pirámide social de mayas, incas y aztecas. Ya, en los mayas, para ir recordando, me voy a devolver acá. Acá está la pirámide social maya. Ya, arriba entonces, ahí tendrían que hacer en el primer cuadrito de la tabla, una pirámide, a la- y tendrían que poner arriba a la Chuini. Tan, tan, tan. La Kunik, Lo que pueden el hacer hombre. es dibujar ahí la pirámide, así, en esa parte, y nosotros contamos ahí los recuadros, que pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 de los escalones. Yo lo haré después cuando grabe la ¿Sí? clase, pues ahí lo voy a hacer yo. Ya. Entonces ahí van Profe, escribiendo. ¿Sí? hay que escribir. Espere. Hacer una pirámide, Ya. ya así ¿Ya? chiquitita en el cuadro donde dicen los mayas, y es estar escribiendo ahí todos los que los que conformaban la sociedad maya, Voy, desde pirámide que arriba estaba. hasta abajo. Tenemos a la chuinit, nobles, comerciantes, artesanos y campesinos, y después esclavos. No quiero dibujar. Sí, tienen que dibujarla ahí, hacer el triángulo y ir escribiendo ahí cada uno. Y de hecho Ay, la única diferencia que pueden tener es el nombre de quién. Pero, ¿de qué? La única diferencia que pueden tener todas esas pirámides. ¿Cuál es? Que en la parte de arriba, ¿quién estaba? Ah, el El emperador. emperador. El emperador. Claro, el nombre, porque el nombre del líder ahí va a ir cambiando, pero en el fondo si ustedes se dan cuenta, todas las organizaciones sociales de estas civilizaciones que hemos visto tienen los mismos, que hay nobles, hay comerciantes, hay artesanos, hay esclavos, pero en la parte de arriba cambia el nombre, ¿ya? Están los Así que privilegiados. lo que tendrían que hacer es lo mismo para todas, pero ahí le vamos a cambiar en la parte de arriba. Por ejemplo, la de los mayas decía la Chuinic, ¿cierto? Después, en los aztecas tenemos a Tlatoani,
Y después, si ustedes se fijan, está la nobleza, comerciante, artesano y los esclavos. Y en los incas lo mismo. En la parte de arriba está el Zapa Inca, que era el líder. Después viene la nobleza, los ciudadanos, y ahí ya los ¿Eso de quién es? de los incas. ¿Ya? Lo único que tienen que cambiar arriba es el nombre del líder. Que en los incas el Zapa Inca, en los aztecas el Tlatoani y en los mayas Alach Unik. Ya, y ahí lo van haciendo ustedes después, lo completan. Mirando la clase, completan el cuadrito. Ya, ahí lo vamos a dejar hasta esta parte. Ah, después dice acá, la B, para ya que terminemos esto, y la otra la dejamos para la siguiente. Dice, responde, ¿te parecen las organizaciones sociales de estas civilizaciones? ¿Creen que se parecen? Yo creo que se parece mucho al nivel de cómo se organizan. Ya, No, porque unos viven en lagos y tienen que hacer como vacas. Y bueno, los otros dos sí se parecen mucho porque son casi la misma tribu, solo que con diferentes nombres. ya. Pero acá, ojo que Yocho estamos hablando de la organización de la sociedad, ya, por la pirámide social, no según el lugar donde viven, ya. Pero ¿en qué elementos notamos que son iguales? Que todas Sí. tienen qué cosa, Que casi todos tienen un Todos líder. tienen un líder. Todos. todas las civilizaciones tienen un líder, ¿qué más tienen? Tienen nobleza, esclavos Ya. Privilegiados y y no privilegiados. ciudadanos. Perfecto. Ahí le vamos a poner entonces privilegiados y no privilegiados. Entendiendo ahí que con privilegiados nosotros hablamos de la nobleza, incluyendo el líder, los sacerdotes, y los no privilegiados estaban ahí los campesinos, los artesanos y los sirvientes, los esclavos que ya ellos no tenían derechos. Y eso se repite en todos, así que nosotros ahí podemos ver esos elementos en común. ¿Y un esclavo se podía ser ciudadano? No, acuérdense que según lo que nosotros vimos, pero en lo de la antigua Grecia, ¿se acuerdan? Pero nunca. No, Profe, como que esto también va a entrar en la prueba. sí, está dentro de la prueba. Ahí estábamos haciendo Yocha como un paralelo con lo que vimos en la antigua Grecia, que también nosotros podemos hacer la similitud con estas civilizaciones, que algunos tenían opciones a ser ciudadanos. Creo que eso era dependiendo de la familia, o sea, si la familia era noble, pues el hijo también lo va a hacer, Claro. pero como no, pues no, mejor. Claro, tenían condiciones ahí. Uy, ya son las 10. Sí, ya, voy a borrar todo esto, chiquillos, para ir terminando. Dejamos lo otro pendiente y aquí vamos a, para finalizar, responder estas preguntas. ¿Qué aprendimos hoy día? Lo vamos a contactar anotando porque así podríamos hacer Comentándolo más. nomás. ¿Qué aprendimos hoy día? ¿Sobre Ah, qué hablamos? las De civilizaciones. las 3 civilizaciones, Ya. de los incas, los mayas y los aztecas. Ya, ¿y cómo lo aprendimos? ¿Qué tuvimos que hacer sobre esas 3 civilizaciones? Estamos comparándolas. Perfecto, estábamos comparándolas. ¿Y esto me sirve para algo? Para Sí. prueba. Ya, para Para la la prueba. prueba. Pero más allá de la prueba, Y para Para diferenciarla. conocimiento. ya como un conocimiento general, para poder diferenciar, a ver, como las costumbres que ellos tenían, pero en el fondo ellos se parecían en algunas cosas, Sí, Obvio. ¿cierto? Entonces, como ahí nosotros podemos concluir que las civilizaciones, ¿qué elementos necesitaban para que fueran civilización? Más de 5.000 personas, Ya. diferentes ciudades. Un líder. Un líder, necesitaban un líder. ¿Qué más? Dioses, un idioma. Un idioma, una religión, o sea, costumbre en común y también importante para poder sobrevivir. ¿Qué tenían ellos? Un sistema de qué? La agricultura, la comida. Ya, sistema agrícola. De cultivo. Sí. Aunque todos los sistemas eran distintos, pero todos apuntaban hacia un mismo fin. Ya, así que súper bien, chiquillos. Voy a dejar de compartir pantalla. Y los dejo, nos vemos entonces para la próxima semana. Les mando un abrazo grande
y ahí vamos a completar lo que nos queda, ¿ya? Chao, chiquillos. Cuídense mucho. Chao, a tu Chao. casa, Profe. Yoshua.